excelentísimo señor presidente de la República y presidente de este Consejo Nacional de la Magistratura. Buenas tardes, consejeras, buenas tardes, consejeros. Manuel Aurelio Hernández Victoria, 28 años en la Judicatura Nacional, alguno como suplente, desde 1998 juez titular, juez de paz, juez de la Tercera Sala Civil y Comercial, posteriormente juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ascendido a segundo sustituto de la Cámara Penal de la Corte de Apelación Departamento Santo Domingo, actualmente presidente de la Segunda Sala de dicho departamento. En ese largo transcurrir, siempre en mi trabajo jurisdiccional ha sido enmarcado en la excelencia. Nunca he sido investigado ni sometido a juicio disciplinario alguno, lo que significa que en esos 28 años mi labor jurisdiccional ha sido frente al sol. En lo académico, tengo un máster con opción a doctorado en la Universidad del País Vasco, España, una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, posgrado en Derecho Procesal, Civil, una especialidad en Derecho Procesal Constitucional y Procesal Penal de la Universidad Nacional de Costa Rica, especialidad judicial, diversos posgrados, congresos internacionales sobre Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. En el dossier que ustedes tienen se recogen todos los talleres, seminarios y todo lo relativo a la labor académica. Aspiro a una posición de la vacante al Tribunal Constitucional para cumplir con la competencia dada en el artículo 185, causales 1, 2, 3, y el mandato que da las disposiciones del párrafo 4 a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales. Pero para cumplir con esa competencia, necesariamente nosotros tenemos que saber qué tipo de constitución nosotros tenemos, porque nosotros tenemos un modelo de constitución diferente al modelo descriptivo del Estado liberal constitucional de Francia. Nosotros tenemos un modelo axiológico de constitución como norma. Entonces, todo juez constitucional necesariamente debe de irse a los principios, tanto explícitos como implícitos, para la elaboración de una sentencia constitucional. En la ley orgánica establece un puñado de principios que son obligatorios al momento de la construcción de una decisión. Y cuando se asume los principios de accesibilidad, oficiosidad, supletoriedad, están consagrados el artículo 7 del 1 al 13 de la ley 137-11, entonces esa decisión se acerca a lo que son los parámetros del Estado social, porque esa decisión debe tener entonces otros principios, que serían los principios de congruencia, principio motivacional, principio de eficacia, principio de interpretación conforme de conservación de la norma y principio de interpretación de acuerdo a la Constitución de la República. Entonces, esa decisión cumple con los parámetros del Estado constitucional y sobre todo, entonces, podremos decir que cumple con la fundamentación de la justicia constitucional. ¿Y cuál es el fundamento de la justicia constitucional? Bueno, la cadena de razonamientos lógicos que conducen a la afirmación del constituyente y a la existencial de una constitución que establezca la supremacía constitucional sobre los poderes públicos constituidos. Pero para hacer eso, necesariamente hay que hacer una interpretación siempre, una interpretación de defensa de la fórmula política contenida en el Estado constitucional, porque a través de ahí se garantiza la supremacía constitucional, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
que son vital en un Estado social, democrático y de derecho. Sucintamente, esa es la fundamentación por la cual aspiro a ocupar una posición en el Tribunal Constitucional. Si lo entienden pertinente, estoy presto a cualquier pregunta que ustedes entiendan. Sí, muchas gracias, doctor Manuel Aurelio Hernández Victoria. Si alguno de los consejeros tiene alguna pregunta. El presidente de la Suprema, Luis Henry Molina. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes, magistrado presidente. ¿Cuál es su opinión sobre el precedente del Tribunal Constitucional Dominicano en cuanto al derecho de educación? El precedente del Tribunal Constitucional en cuanto a la educación, el Tribunal Constitucional, su línea jurisprudencial ha sido no solamente sobre la educación, sino sobre los derechos contemplados en el bloque de constitucionalidad, lo que está en la Constitución y el catálogo de derechos de los pactos y convenciones sobre derechos humanos suscritos por el Estado, siempre ha sido en aplicación del principio de favorabilidad, del principio pro homine, no solamente la interpretación y la aplicación, sino también promoviendo los derechos fundamentales. Muchas gracias. Si no tenemos otra pregunta, muchísimas gracias a usted, doctor Manuel Aurelio Hernández Victoria, y buenas tardes. Sí, buenas tardes, gracias.